Muchas, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Primero les voy a pasar una pequeña información. El chat por ahora está deshabilitado, pero volverá a estar habilitado hacia el final de la reunión en la ronda de consultas y preguntas. Y también se les va a dejar un link para que puedan ir inscribiéndose. Si están todos ya aquí presentes, vamos a dar inicio a esta reunión. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Don Cristóbal Jardúa, intendente de la región de Ñuble. Don Felipe Petit, jefe de la División de Desarrollo Regional de Subdere. Don Rodrigo Candia, jefe de la Unidad de Fortalecimiento para la Descentralización, Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de la Subdere. Don Eric Solo de Saldívar, contraparte técnica del estudio, integrante del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, Gobierno Regional de Ñuble. Saludamos también la presencia de alcaldes, consejeros regionales, directores y funcionarios municipales, profesionales del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez y todos los actores regionales de Ñuble aquí presentes. Señoras y señores, tengan todos y todas un muy buen día. A nombre del Gobierno Regional de Ñuble, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de su División de Desarrollo Regional, de la Universidad Adolfo Ibáñez y especialmente de su Centro de Inteligencia Territorial, les damos la más cordial bienvenida a la jornada de presentación de resultados de indicadores, del indicador de bienestar territorial de la región de Ñuble, en el marco del programa de fortalecimiento de capacidades regionales en materia de análisis territorial para la toma de decisiones. A continuación, se dirige a ustedes don Cristóbal Jardúa, intendente de la región de Ñuble. Le damos la palabra, señor intendente. Hola, muy buenos días a todos los presentes y de alguna manera quiero saludar a todos los representantes de la universidad que han estado trabajando hace bastante tiempo en este proyecto. También agradecer la oportunidad de que nuestra región de Ñuble haya sido considerada para este piloto. También quiero destacar y agradecer el trabajo que se ha hecho al interior del gobierno regional, en especial a la contraparte técnica, don Eric Solo de Saldívar, que ha estado trabajando arduamente para poder dar el realce que corresponde a este importante laboratorio de análisis territorial que en una región naciente como es la región de Ñuble toma un peso distinto de sobremanera, ya que todos sabemos las grandes deficiencias y derechas que tiene nuestra región, especialmente al haber sido durante mucho tiempo una pequeña provincia dentro de la región del Biobío. Todos sabemos la ruralidad que tiene nuestra región. Tenemos comunas que tienen sectores rurales muy alejados, en los cuales por mucho tiempo no ha habido inversión pública en temas tan cotidianos como un agua potable rural, un mejoramiento de camino básico y un sinnúmero de otras necesidades que se van generando día a día. Por lo mismo, este laboratorio va a ser fundamental para poder potenciar la toma de decisiones, georreferenciar las necesidades y también focalizar de mejor manera un trabajo que puede nacer desde los municipios. Así que muy contento por poder lanzar esta iniciativa y también agradezco todo el trabajo de ustedes, de la universidad, de Eric, también de nuestros consejeros regionales, también veo representantes de algunos servicios al interior de esta reunión, también los demás profesionales del gobierno regional, porque tengo la certeza de que este proyecto va a significar mucho y va a ser muy útil para el futuro de nuestra región de Ñuble. También nos va a permitir poder focalizar de mejor manera la inversión pública donde realmente están las necesidades. Así que les reitero mis agradecimientos y también las felicitaciones por sacar adelante este importante programa. Agradecemos al señor intendente de la región de Ñuble sus palabras. A continuación, se dirige a ustedes don Felipe Petit, jefe de la División de Desarrollo Regional de Subdere.
Felipe, ¿estás aquí? Felipe, ¿está con nosotros Felipe? Quizás está teniendo algún Está tipo de con, problema de sí, conexión. o sea, sí, ahí tenía problema de conexión, ahí llegó. Buen día a Perfecto. todos y todas. Disculpen, intenté conectarme desde mi Buenos computador y días. algo ocurría, así que me vine mejor a la oficina de don Rodrigo. Saludar a todo el equipo del gobierno regional, desde el intendente, consejeros que veo acá presentes, don Javier, buen día, gusto de verlo, y a todo el equipo del gobierno regional que está siendo parte de este proyecto para nosotros muy relevante. Por supuesto, al equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis, a través tuyo, a todo el equipo. Para nosotros este espacio es muy relevante, dado la importancia que tiene para nosotros como subsecretaría que los procesos de planificación y las inversiones que regionalmente se puedan ir desarrollando en cada una de las regiones esté fundada cada vez más en datos objetivos, que sean consistentes con propuestas de desarrollo a largo plazo, que sean consistentes con las herramientas de planificación que tienen los gobiernos regionales, y por lo tanto este esfuerzo que hemos venido haciendo en conjunto con la universidad, con los gobiernos regionales, con los municipios, tiene ese objetivo, digamos. Y para nosotros este es un ejercicio de entrada. El gobierno regional en Ñuble, el trabajo que venimos haciendo en Ñuble es básicamente un trabajo que da continuidad a lo que la universidad ha venido haciendo en la región metropolitana, en Magallanes. Pero para nosotros es muy importante, dado que es también el primer ejercicio en régimen con el proyecto andando. Sin más, quiero agradecer también a Eric, profesional del Departamento de la División de Planificación, dado que ha sido una contraparte fundamental para el avance del proyecto. Así al menos también la universidad nos ha hecho saber, y por lo tanto es consistente con el esfuerzo que hizo desde el ejercicio de planes de rezago, y por supuesto será consistente con lo que el gobierno regional pretenda desarrollar de aquí para adelante. Nuevamente reitero el agradecimiento a nombre de nuestra subsecretaria por ser parte de este proyecto, por interesarse, y solo hacer un pequeño spoiler, espero que no me rete don Luis. Para nosotros será fundamental en un tiempo más ir a trabajar en conjunto con los gobiernos regionales, con los consejos regionales, dado que esto tiene que ver con la relevancia de la toma de decisiones en cuanto a inversiones, pero que sea consistente con las herramientas de planificación que los gobiernos regionales tienen. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Agradecemos al jefe de la División de Desarrollo Regional de Subdere sus palabras. A continuación, presenta los resultados del indicador de bienestar territorial para la región de Ñuble, don Luis Valenzuela Blecher, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis, te dejo la palabra. Hola a todos, muchas gracias. Gracias Felipe, nada de spoiler, al contrario. Lo único que queremos es estar en terreno, y estar en terreno es, lo decimos así, porque estar con las personas, que es nuestra relación básica de trabajo, finalmente, ¿no? Le agradezco mucho las palabras del intendente también, y vuelvo a ratificar la tremenda participación de contraparte que hemos tenido por parte del GORE de Ñuble, y por parte de sus diversas comunas también. Si bien es una región nueva, o podemos decir, ¿no es cierto?, de las más nuevas de nuestro país, ha demostrado una madurez, un entusiasmo y unas ganas de involucrarse, una pasión y una curiosidad que a nosotros nos parece un ejemplo para todo Chile. Así que realmente ha sido nuestro placer. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Les agradecemos eso. Hemos tenido puertas abiertas a colaborar y a seguir avanzando. Y
con ese gran orgullo que hemos tenido de poder trabajar con ustedes, de que ustedes nos permitieran trabajar, es que les presentamos estos resultados. Obviamente no vamos a ser capaces de presentar todos los resultados porque la cantidad de data, de información es muchísima. Así que hemos, como siempre, tenido que hacer una síntesis. Después todos los resultados van a estar obviamente a disposición de ustedes, inclusive por comuna, por localidades, por poblados, por ciudades, por entidades rurales o distritos, unidades vecinales, lo que quieran. Va a estar totalmente disponible, totalmente pormenorizado. Así que les pido disculpas desde el punto de vista que vamos a tener que sintetizar ciertas cosas y de alguna manera también va a haber una constricción de tiempo en términos de la agenda ocupada que todos ustedes tienen, los tiempos de cambios de autoridades, elecciones en los cuales estamos, además nos pone todas estas otras, ¿no es cierto?, cosas muy buenas que están sucediendo en nuestro país, pero que obviamente no, nos tienen muy ocupados. Así que con eso voy a comenzar a compartir la presentación. Por favor, ahí a mi equipo, quien quiera, me avisan si tenemos alguna falla de conexión. Los Wi-Fi tienden a jugarnos malas pasadas en estos tiempos. Después vamos a abrir un espacio bastante largo de conversación, casi el mismo largo de mi exposición, así que vayan ahí guardando sus observaciones. Micaela en algún minuto va a ser disponible el chat también. Por favor, pongan todas sus consultas en el chat. Vamos a estarlas respondiendo. Vamos a tratar de irlas contestando entre Alejandra y yo. Y obviamente después cualquier otra consulta, reunión, comprensión un poco más detallada o general de cualquier consulta que tengan, estamos a su total disposición cuando quieran. Voy ahora a pasar a pantalla completa. Y me imagino, voy a decir esto sin consultar a mi equipo, que también les vamos a mandar esta presentación. Así que, como siempre lo hacemos, también va a estar disponible para ustedes. Bueno, aquí están ya sin mayor introducción los resultados y estos resultados obviamente de una medición de un IVT Ñuble, un IVT de la región de Ñuble y que se va a ir convirtiendo cada vez más en una métrica para acompañar la conversación propia de la cultura y de las condiciones de la región de Ñuble, se ampara en un contexto constitucional, ¿no es cierto?, y legal en el cual estamos en este proceso de descentralización administrativa que me parece personalmente fantástico. Y nuevamente nos llena de orgullo aportar un grano de arena en lo que es un desarrollo de 8 años que hemos tenido del indicador de bienestar territorial, pero ahora no como un indicador comparativo nacional, ¿no es cierto?, central, sino que sea apropiado, sea usado y sea acomodado y puesto justamente como toda la región y cada una de sus localidades les parezca. Y en ese sentido es que aparece esta colaboración entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, como lo mencionó Felipe Petit, para hacer una transferencia de conocimiento y dejar esta medición científica para todo lo que es las nuevas conversaciones de lo que es la descentralización y sobre todo el desarrollo de la región de Ñuble. Y surge de esa manera la idea de este programa de fortalecimiento de capacidades. Y este programa o este proyecto de fortalecimiento de capacidades tiene 4 componentes que se reflejan en su título. Por un lado tenemos la materia de análisis, que es la componente medición, la cual estamos hoy día en la fase 4, ¿no es cierto?, que es la última de las 4 fases. Es decir, ya hicimos toda la medición, ahora vamos a hacer un trabajo en conjunto con todos ustedes de estos resultados. Hoy día lo estamos presentando y después vamos a ir trabajando sobre ello, escogiendo una cartera de proyectos y ver la pertinencia, o más que pertinencia, ¿no es cierto?, cómo se reflejan en estos resultados de bienestar humano en el territorio de la región. Junto con eso, obviamente, también muy rápidamente nos dimos cuenta que era necesario tener una disposición de esta información territorial. Tal como les dije, hoy día va a ser una presentación un tanto sintética, pero necesitamos, por cierto, que esa
esa información esté disponible a todos ustedes. Y por ende hay una plataforma que se está desarrollando en un componente de disposición. Si me da el tiempo ahora y el Wi-Fi, voy además a hacerle una primera ojeada a lo que es los inicios de esa plataforma, el desarrollo actual que está todavía a nivel de maqueta, pero ya tenemos poblados en ella los resultados de el IVT de Ñuble que estamos presentando hoy día, así que podemos dar una pequeña mirada a eso. Todavía no se las puedo dejar disponibles porque los equipos técnicos están trabajando en ella. Es un tanto disruptivo a veces porque te desvinculan componentes, cosas que uno entra en pánico, pero es simplemente porque están en la construcción de ese edificio. Bueno, y lo otro importante que nos pareció como tercer componente era realmente un fortalecimiento de capacidad regional. Y en ese sentido hay un gran componente de formación que cuenta de 7 diplomados y otros más que se ofrecen a través de la Academia Subdere, como también a través de la misma Subdere. Por ende, hay una transferencia tanto de los conceptos más teóricos de la aproximación humana que nosotros tenemos al territorio, como también las condiciones métricas, metodología, etcétera, con las cuales lo hacemos. Y finalmente la instalación, que es un componente muy vital, muy importante, que es para empezar el ejercicio y la práctica de toma de decisiones con evidencia, ¿no? Que es este IVT Ñuble. Y ahí estamos proponiendo unos laboratorios de implementación regional junto con las universidades regionales y con todos los actores relevantes y por supuesto con el GORE también, de tener una práctica de varios meses de ir a través de participación ciudadana, inclusión, planificación regional, etcétera, introduciendo lo que son las conversaciones de convivencia en el desarrollo de la región de Ñuble a través eh, de de estos distintos elementos, de estos distintos actores que hemos estado conversando. Estos 4 componentes forman en su conjunto el programa Fortalecimiento de Capacidades Regionales en materia de análisis de información territorial para la toma de decisiones. Y esa medición, ¿y qué es lo que es esa medición? ¿No es cierto? ¿Qué es el indicador de bienestar territorial? Es un indicador, una evidencia científica, métrica, que acompañe la experiencia humana y la convivencia nuestra en el territorio como una materia central en nuestra discusión de la calidad de vida en cualquiera de nuestros territorios. Nosotros hablamos de inteligencia territorial o del bienestar en el territorio porque en todo territorio viven personas, o dicho de otra manera, todos los que estamos acá compartiendo en este Zoom, vivimos y experimentamos en un cierto territorio, ¿no? Es decir, no estamos en Marte, no estamos escindidos de una realidad territorial, sino que nuestra vida requiere de tener un territorio y por ende es afectada, es impactada por su calidad y por sus condiciones. Y desde ese punto de vista es evidente la necesidad de contar con las oportunidades territoriales de las comunidades hacia una equidad territorial. Y eso implica y eso ayuda mucho tener un levantamiento de información que nos vaya mostrando continuamente fotos actualizadas de cómo es nuestro entorno y para poder de eso acompañarnos en nuestras conversaciones de convivencia cuando tenemos que tomar decisiones de qué se prioriza y qué problema se atiende o qué preocupación se está mirando. Y es a partir de esta mirada es que hemos construido un IVT, ¿no es cierto?, que tiene una cierta capacidad de medición a una escala muy pequeña, que la vamos a ir mostrando, pero también de ir preguntando a esa escala acerca de los territorios preguntas muy directas. Por ende, el IVT y las zonas IVT que después se derivan de ella, ¿no? eh, responde preguntas como de accesibilidad, por ejemplo, ¿qué equipamientos tengo cerca o qué servicios tengo lejos de mi territorio? Y en ese sentido, cerca o lejos en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a lo que me cuesta llegar a él en tiempo y por ende, dado cierto tiempo, ya no está disponible, ya no es accesible para mí. Y ahí medimos áreas verdes, educación, equipamientos de salud, deporte, equipamientos culturales y servicios públicos. También cuáles son las condiciones ambientales de mi entorno, cómo están constituidas en mi entorno urbano o en mi entorno rural, es tan importante en la región de Ñuble.
¿Cómo es, no es cierto, la situación socioeconómica de mis vecinos en mi contexto, tanto en el hogar mismo como en la condición física o de infraestructura de su vivienda? Y hay una serie de indicadores, ¿no es cierto?, desagregados que se llaman ahí, que llamamos, ¿no es cierto?, en esa dimensión socioeconómica. En la dimensión de seguridad, ¿cuáles son las condiciones de seguridad frente a delitos graves o leves contra personas o contra propiedad? Y esto forman las 4 dimensiones bases que tiene el indicador de bienestar territorial, que cuando los medimos a igual peso o a igual prioridad, lo podemos medir a todo Chile, lo podemos comparar y podemos comparar distintas comunas de la región de Ñuble con comunas de otras regiones también con desarrollo rural relevante, por ejemplo. Pero cuando trabajamos dentro de la región, cuando lo convertimos en el IBT Ñuble, es porque le damos prioridades específicas a estas dimensiones y no solo a las dimensiones, sino que a estos indicadores bases desagregados les vamos dando relevancias y prioridades propias de acuerdo a las conversaciones, de acuerdo a la estrategia de desarrollo regional o inclusive, ¿no es cierto?, a las estrategias de desarrollo comunales que vayan surgiendo. Y por ende empieza a ser un indicador propio de la región de Ñuble. Si bien con eso no es suficiente, sabemos que nuestro vivir y nuestra cultura en las regiones se difiere. Tiene cosas similares, pero también tiene cosas diferentes y por ende hemos querido abultar aún más la plasticidad de este indicador, agregando la capacidad de combinarlo con otros indicadores de desarrollo locales, uno o más indicadores locales propios de la región. En este caso ha surgido en las fases de medición, en las conversaciones con comunas, con municipios y en las conversaciones con el gobierno regional, la relevancia, por ejemplo, de comprender deportes rurales, ¿no? Y por ende los indicadores, un indicador de desarrollo regional espectacular sería el deporte rural de Ñuble y por ende puede incorporarse y se puede medir dentro de la región de Ñuble, convirtiéndola cada vez más en una medición propia. Y así generar esto, ¿no es cierto?, de acompañar en la transformación cultural emocional de la descentralización de los territorios de cada uno. Ahora, si bien eso es importante en cuanto a que es un indicador abierto, no es un indicador cerrado, es un indicador que toma la identidad de la región de Ñuble, pero también permite compararme cuando tengo que hacer métricas y entender en qué contexto del país estoy conversando ciertas preocupaciones propias de mi región. También es muy necesario entender que la evidencia territorial para que sea no solamente un diagnóstico, sino que un sistema que que pueda ser efectivo en el diseño y posteriormente también en la evaluación, ha sido muy importante para nosotros que esta característica plástica y ajustable también tenga que ver con poder medir desde una escala territorial lo más pequeña posible. Y eso quiere decir que podemos identificar o podemos establecer una evidencia territorial de bienestar humano en una zona geográfica acotada a donde es la vida de esas personas. Y por eso todos nuestros indicadores, bases desagregados como el mismo IBT, parten de la medición de cada una de las entidades rurales y cada una de las manzanas urbanas. Por ende, hemos dado vuelta a la pirámide, ¿no es cierto? Y partimos desde una escala lo más geográfica, lo más pequeña posible, para ser lo más exacto posible, recoger la densidad de las personas, como también sus características demográficas. Y de ahí podemos, ¿no es cierto?, escalar o consolidar a cualquier otra dimensión geográfica necesaria, comunidades vecinales, comunas, regiones, interregiones inclusive. Aquí vemos dos ilustraciones donde estamos comparando manzanas urbanas de un indicador de áreas verdes, por ejemplo, donde cada manzana más verde lo que muestra es la mayor accesibilidad de las personas en esa manzana, de acuerdo a su densidad, acceder a metros cuadrados de área verde. Y al lado el consolidado a nivel de dos comunas, ¿no es cierto? Como a partir del valor de la manzana podemos agregar a un valor comunal.
Ahora vamos viendo un poquito más, una vez explicado a muy grandes rasgos, por favor, nuevamente discúlpeme haber sido tan grueso en la explicación, pero en horas del tiempo. Vamos a pasar ahora a entender un poco el contexto regional de toda la región de Ñuble, sus 3 provincias y las más de 20 comunas, 21 comunas para ser exacto, totalizando casi 500.000 habitantes en una densidad de 36, más de 36 habitantes por kilómetro cuadrado y en una clara y muy identificable y manifiesta condición ruralidad, ¿no? Y no solo ruralidad, sino que yo diría en una cantidad de eh, composiciones, ¿no es cierto?, de la vida no urbana, no netamente de ciudad, sino que en una relación muy interesante, muy fluida también y muy diversa entre lo que es más urbano y lo que es más rural, hasta lo más silvestre, ¿no es cierto? Tal como dice la estrategia regional de desarrollo de Cordillera Mar, ¿no? Y en ese sentido, no solamente Cordillera Mar de lado a lado en el país, sino que con toda esa transversalidad, mucha riqueza de modos de vivir en el territorio. Y aquí mi equipo ha hecho creo yo, ustedes lo dirán después, pero por mi lado, un fabuloso trabajo en la cartografía que empieza, ¿no?, que trata un poco de mostrar esa riqueza, desde los humedales, cuerpos de agua, terrenos agrícolas, praderas y matorrales, que están viendo los distintos colores azulinos hasta los más verdes, bosques mixtos, plantaciones, hasta el bosque nativo, ¿no es cierto? Y vamos viendo cómo condiciones de bosque nativo están fuertemente concentradas en en la parte cordillerana, las plantaciones más bien en las zonas más cercanas a las zonas costeras y los terrenos agrícolas, ¿no es cierto?, en nuestra conocida depresión intermedia, que es el nombre, ¿no es cierto?, que nos dan para ello. Y entre medio, obviamente, las divisiones comunales que tenemos en la región. En términos de suelo hay un 1% de uso urbano de todo el suelo de la región, en términos de superficie, ¿no? Tal como lo muestra la EDR de la región, un 30% de uso agrícola y otro 30% forestal. Bosque nativo también casi un 20%, lo cual va mostrando estas relaciones tremendamente importantes y una actividad económica silvo-agrícola tremendamente importante de casi prácticamente 2/3 de la región. Y cuando vamos viendo esto en términos de la infraestructura de la conectividad, es decir, nuestra red vial, vemos claramente una situación de la estructura de la región que también habla de esta gran diversidad del mundo rural relacionado con centros poblados en ella y relacionado también con ciertas intensidades de actividades económicas que se van dando desde las redes de carretera, que tenemos las 2 grandes redes de carreteras que mostradas en la imagen, caminos principales, secundarios y otros más que estamos viendo en los puntos de camino. Aquí vemos los principales zonas urbanas reconocidas por el INE, que están mostradas, destacadas con un color amarillo, y las que residen en ellas, más de 2/3 de la población de la región, y el tercio restante, un poquito menos del tercio restante, en las zonas agrícolas de la región. Y dentro de eso, a pesar de este 2/3 y 1/3, es muy importante esta cartografía donde nos muestra la intensidad de la densidad, ¿no es cierto? Es decir, las concentraciones geográficas de la densidad de esta población, que nos va dando muchas características ya muy claras, ¿no es cierto? Y vamos a ver dónde hay, por ejemplo, después vamos a ver que en los resultados tenemos zonas de IBT críticas, pero con alta densidad, y otras zonas de IBT críticas, pero con más baja densidad. Y por ende sus problemas de criticidad en ese sentido son distintos. Por eso hay que tener mucha atención a este tipo de data, dado que, tal como les veníamos diciendo, este es un indicador de bienestar territorial que refleja la condición humana, la experiencia de vida en el territorio. Pero también en ese sentido es un indicador que en sí mismo
no quiere decir que no tiene valor, pero que su verdadero valor, su verdadera utilidad o protagonismo en la práctica de la conversación se viene a dar cuando lo combinamos, por ejemplo, con instrumentos como la estrategia regional de desarrollo o planes de desarrollo comunales, cualquier Pladeco de las 21 comunas, donde surgen estas imágenes objetivos, en el sentido los propósitos de desarrollo de las comunidades a través de la construcción de estos planes a través de la participación activa en él. Y cómo la región, ¿no es cierto?, valora factores de identidad, ruralidad, patrimonio. Vamos a ver el tema patrimonial, cómo se condice con las condiciones de accesibilidad, equipamiento cultural, por ejemplo, que recoge, ¿no es cierto?, elementos patrimoniales, elementos identitarios, y otros elementos más de incrementar o voluntades, ¿no es cierto?, y necesidades y verdaderas prioridades de incrementar el bienestar, la integración social y la oportunidad de desarrollo para sus habitantes. Vamos a ver cómo lo podemos activar o cómo podemos encontrar caminos muy certeros a través de los resultados de las mediciones. Y en ese sentido el IBT es visto como un apoyo a la gestión y seguimiento de estos lineamientos, en los cuales la Estrategia de Desarrollo Regional establece 3 ejes: de territorio y medio ambiente, economía, capital humano y desarrollo social, y dentro de esos 3 ejes, ¿no es cierto?, tiene lineamientos estratégicos, los cuales hemos puesto ahí con un símbolo del IBT, en los cuales vemos que está estrechamente relacionado en promover el desarrollo territorial de manera equitativa, el fortalecimiento de sustentabilidad, consolidar el sistema educativo de la región, mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes y fortalecer las distintas expresiones culturales e identitarias de la región. Son estrechamente y directamente relacionados al indicador de bienestar territorial de Ñuble. Los resultados mismos, y aquí ya están las cartografías, que lo que muestran es visibilizan una cantidad de data georreferenciada. Eso es decir, que a ciertas preguntas podemos colocar valores comparativos de resultados de acuerdo a las condiciones humanas donde están las personas viviendo en el territorio. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el indicador de bienestar territorial total de la región, cuyo promedio es 0,63, el máximo es 1, el mínimo es 0, y si los desglosamos en 10, los separamos en 10, ¿no es cierto?, como está la simbología, los más bajos en color mostaza, los más altos en un azul petróleo, o en un azul profundo, vamos viendo cómo, ¿no es cierto?, se diversifican los resultados de los indicadores en el territorio. Y tal como les decía, tenemos indicadores relativamente bajos en esta zona de depresión intermedia, donde teníamos mucha densidad de población. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Y otros, me imagino que están viendo mi cursor, ¿no es cierto?, en la pantalla. Alex, se está viendo, ¿no? Perfecto. Y otros que también son bajos, como en esta zona, pero cuya densidad de habitantes en la zona era considerablemente más baja. Tenemos otras zonas de densidad intermedia con indicadores de resultado alto en las comunas de Trehuaco, Ñingüe, San Nicolás, Portezuelo, Ranquil, y otras más altas también en esta zona precordillerana que vemos acá, ¿no es cierto?, San Ignacio, zonas bajas de Pinto, Coihueco o San Fabián. Si vamos avanzando en ese sentido y hacemos un análisis un poquito más pormenorizado de los valores, vemos que la distribución, ¿no es cierto?, de los rangos de IBT, del indicador consolidado, agregado, sintético de todos estos indicadores base, ¿no es cierto?, vemos que tenemos una distribución rural y una distribución urbana que se desfasan un poco. La rural tiende a ser un poco, en resultado total, un poco mejor. Generalmente eso es explicado por la densidad que se da, ¿no es cierto? Aquí se explica un poco la distribución 2/3, 1/3 que hablábamos antes, y los urbanos tienden a ser mejores en cuanto al indicador, porque hay mejores de condiciones de bienestar territorial humana en entornos urbanos que tienden a estar mejores equipados y con mejores servicios. Aquí estamos viendo también las distintas comunas
como tienen sus resultados de indicador por comuna, ¿no es cierto? En cada una de ellas vemos el promedio, que era 0,63, y vemos cómo las comunas van suavemente descendiendo hasta tener las más críticas: Chillán Viejo, Quirihue y Chillán, y empiezan a tener también un cierto factor de mayor densidad o de ser comunas con mayores superficie o habitantes en ámbitos urbanos también. Parte de eso se explica con la dimensión de accesibilidad. Aquí estamos viendo el promedio regional de accesibilidad. Aquí es donde, ¿se acuerdan? Nosotros mirábamos los ámbitos de accesibilidad, áreas verdes, equipamiento, salud, deporte, cultura, etc. Aquí estamos viendo cómo la accesibilidad en general tiende a mejorar en las zonas urbanas, y en las zonas rurales tiende a ser un poco más baja. Tenemos invertido, el azul aquí está en los rangos más bajos, que es lo que veíamos anteriormente, y los rojos son los que están con mejores resultados. Y aquí vemos claramente en esta distribución de accesibilidad cómo lo urbano se distancia, y tenemos un desfase de estas dos curvas, ¿no es cierto?, de distribuciones entre lo urbano y rural. Lo cual indica que hay que poner una atención muy detallada a la accesibilidad a servicios y equipamiento en el ámbito rural, en los territorios rurales. Hay un tercio de la población de la región de Ñuble que está, digámoslo así, mal atendida desde el punto de vista de la accesibilidad a servicios y equipamiento. Voy a ir un poco más rápido. Esto pusimos acá, me atreví a poner una tabla, pero teníamos otra serie de gráficos que preparó Alejandra, a cual le agradezco también todo el trabajo, este material, junto a todo el equipo. Perdón, me adelanté, quería devolverme, déjenme ver si me puedo devolver. Ahí. Acá estoy en esta tabla donde estamos viendo todos los indicadores de accesibilidad, ¿no es cierto? Accesibilidad a educación, accesibilidad a salud, cultura, áreas verdes, deporte y servicio. Estamos viendo con verde las comunas más destacadas en cada uno de esos indicadores, y en gris las que están más bajas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la provincia de Diguillín, podríamos decir, y si atendemos a la comuna de Pemuco, podemos decir que Pemuco tiene un resultado notable porque tiene 3 indicadores de los más destacables en la región, que es el indicador de cultura, áreas verdes y deporte, y tiene uno que es accesibilidad a educación, cual deberíamos atender. Si vamos a Coihueco, Ñiquén, en la comuna de Punilla, vemos que hay una gran cantidad de indicadores que están en gris, ¿no es cierto? Sobre todo Ñiquén, que vemos que todos están en los indicadores más bajos a nivel de la provincia, a nivel de la región, por ende, muy estratégico atender a eso. Y así podemos ir, ¿no es cierto?, mirando cifras y mirando cartografías y generando estas reflexiones muy rápidamente con estos resultados consolidados, y después obviamente podemos ir desglosando en estos territorios muy pequeños a los cuales podemos llegar con la información. Es decir, esta información sale de cada entidad rural y de cada manzana urbana que está analizada. No me voy a detener mucho más en esta tabla, eventualmente podemos volver a ella. Aquí tenemos la dimensión socioeconómica, donde estamos midiendo desde las mejores condiciones socioeconómicas en morado hasta las más bajas condiciones socioeconómicas. Acuérdense que eran condiciones del hogar y condiciones de la casa, físicas de la casa y socioeconómicas del hogar, de los integrantes del hogar. Y vemos que se produce una mejor condición socioeconómica en el ámbito urbano comparado con el rural. No tiende a ser mucho más parejo en general en la región cuando vemos la distribución socioeconómica a través de las comunas, al contrario de la accesibilidad que nos mostraba diferencias grandes, pero sí lo urbano tiene mejores condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto? Es decir, hay pobreza y o hay condiciones socioeconómicas desfavorables, y esa condición socioeconómica más vulnerable se encuentra en el mundo rural. Aquí tenemos las condiciones de dimensión medioambiental que van midiendo ciertas condiciones medioambientales que estamos viendo en la región. Hay algunas de ellas que son influidas por plantaciones forestales que estamos en proceso de corregirlas, como el caso que vemos tan diferenciado de Copquecura y Quirihue. Y acá sí tenemos diferencias bastante más notables, bastante explicadas por las condiciones de plantación o de actividad económica silvoagrícola, y en lo cual estamos además, desde ya para que sepan,
haciendo ajustes metodológicos al respecto y eventualmente se corrigen y se vuelven a cargar en esto. La dimensión de seguridad es una dimensión también importante de entender, que tiene más que ver con los desarrollos urbanos, y aquí estamos viendo cómo hay condiciones de seguridad más vulnerables o más críticos en San Carlos, Chillán, Chillán Viejo también, un poco menos en zonas de Bulnes y Quillón. Y aquí estamos viendo cómo efectivamente esa condición de seguridad va bajando en esos lugares, sobre todo dada la concentración urbana, ¿no es cierto?, que les estaba mencionando, de Quillón, Chillán Viejo, San Carlos y Chillán. Y acá, una vez que tenemos todos los indicadores de bienestar territorial, los agrupamos estadísticamente y geográficamente, es decir, decimos, bueno, ¿a dónde se producen las concentraciones más críticas y las más favorables? Las más favorables las tenemos en esta zona precordillerana, vemos ahí mucho San Ignacio, el área de Pinto Bajo, o el área de la comuna de Coihueco Bajo, por darle un nombre, ¿no es cierto?, con estas concentraciones, y San Fabián, como también Ñiñihue, Portezuelo, un poco ahí. Que habían, acuérdense, ciertas densidades intermedias. Después densidades altas con indicadores concentradamente bajos en Chillán Viejo y en Chillán, y zonas de San Carlos también, zonas de Quirihue, perdón, y zonas de San Carlos donde había alta densidad, y otras zonas que además pertenecen a comunas de rezago, ¿no es cierto?, Quirihue, donde hay zonas también de bienestar bajo o más crítico, pero con densidades también mucho más bajas. Y esto nos permite, ¿no es cierto?, en un IDT de Ñuble, identificar brechas territoriales como un diagnóstico, tal como lo hemos ido haciendo en las continuas diapositivas de los resultados, identificar zonas prioritarias, pero también entender la razón de por qué son prioritarias, a qué se debe, qué indicador desagregado está mostrando como prioridad que debemos atender, y por ende también a una decisión de configuración de un proyecto que nos permitan poner distintos escenarios de proyecto. Por ejemplo, si queremos fortalecer los resultados de cultura, cómo podemos responder a ellos. Y así, ¿no es cierto?, también entender esos escenarios, cómo afectan a distintos porcentajes de población que están en estas distintas zonas de IDT, como vemos en este gráfico, ¿no? Si las colocamos en zonas intermedias, cuánta población están dando un mejor bienestar humano territorial en él. Y así es una manera muy directa para nosotros de darles a entender cómo el IBT aporta en la toma de decisiones, que es de ustedes, ¿no es cierto? Y obviamente en la planificación hemos visto harto de la planificación regional y de los planes de gobierno, cómo se condice con ello. También desarrollo de iniciativas municipales o del GORE, planes sectoriales que pueden surgir del BOP, de Mineduc y otros más, como también convenios de programación, que son iniciativas o desarrollo de iniciativas mixtas. Tiene un tremendo valor para poder priorizar iniciativas en términos de la planificación presupuestaria, planificación para cumplimiento de objetivos estratégicos, para entender los criterios de políticos y regionales a nivel comunal o regional también, que se vayan dando y que queramos fortalecer en la región. La ejecución de proyectos que muchas veces son por fases, y cómo esos resultados de fases van dando, como también mientras hacemos ejecuciones de proyectos, complementariedad con otras iniciativas. A veces hay proyectos, iniciativas que toman un alto tiempo, ¿no? Y eventualmente también establecer KPI, establecer seguimiento del impacto territorial en cuanto a la experiencia de vida de las personas y a los participantes, a cuántas personas van, cuántos participan, cuán efectiva ha sido realmente. Para ir un poco más en detalle, aquí ya estoy terminando. Por ejemplo, en el eje de lineamiento estratégico del eje 1 hay la promoción del desarrollo de Ñuble de manera integrada y equitativa. Y por ejemplo, el primer punto es mejorar la infraestructura pública de conectividad, y ahí el IBT tiene una alta incidencia porque se relaciona con la red de conectividad, es decir, todo podemos usar la infraestructura de conectividad para mejorar el bienestar territorial mediante la accesibilidad, equipamiento y servicio. Definir la cobertura óptima, ¿no es cierto?, que es una acción estratégica que nos permite
exactamente ver las brechas que ya teníamos, entender la prioridad que tiene una brecha frente a otra, cuántas personas afecta esa brecha, un cierto proyecto con tantos metros cuadrados, cuántas personas beneficiaría, y así continuamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la línea estratégica 2 de fortalecer la sustentabilidad, mejoramiento medioambiental de la región, ya lo veíamos con los indicadores que veíamos antes ambientales. Aquí estamos viendo el indicador de accesibilidad a áreas verdes y vemos cómo podemos incrementar mucho más zonas de bajo indicador de áreas verdes. En la economía de capital humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, orientar la educación técnico-profesional o cualquier otra establecimiento educacionales, como por ejemplo la creación de una red de liceos bicentenarios de excelencia. Y por ende podemos usar el indicador de accesibilidad a servicios educacionales para comprender a dónde queremos colocar esos liceos, cosa que la mayor cantidad de jóvenes lleguen a ellos y efectivamente podamos elevar, ¿no es cierto?, la escolaridad del jefe de hogar en sus resultados que tiene en la comuna. Como también, por ejemplo, el valor patrimonial, identitario tan importante, cómo poder ir colocando estos establecimientos o servicios culturales, ¿no es cierto?, tan importantes en la región, tan importantes en la diversidad de identidades que se reflejan, que se ven, que se viven directamente conversando con ustedes, como leyendo la Estrategia de Desarrollo Regional, y ver que, por otra parte, hay una escasez de equipamientos culturales, ¿no es cierto? Destaca Ñigüe como lugar de nacimiento de Arturo Prat y algunos otros, pero creemos que hay una diversidad mucho mayor que poder mejorar al respecto. Otros, por ejemplo, fortalecer el acceso a salud también, lo mismo, utilizar el indicador de accesibilidad a salud, el patrimonio de la región, ya lo estábamos mencionando antes, con relación al equipamiento cultural disponible en la región. Voy a terminar con eso, creo que estoy pasado en el tiempo ya. Espero haber dado una buena mirada panóptica. Como les dije, era muy difícil poder mostrarle absolutamente todos los resultados. Son casi 50 o 60 veces más de lo que ustedes vieron. Les vamos a poner a su disposición todo el material y obviamente ahí podemos ir conversando con mucho más detalle de él y ustedes también. Eso, creo que estoy justo en el tiempo, Ale, ¿no? Por lo que veo. Sí, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Ahora, No. Sí, queríamos ahora darle la posibilidad de participar, de hacer comentarios a Rodrigo Candia y a Eric. Aquí mi equipo me va literalmente a matar porque no me acuerdo el orden, así que lo voy a decidir yo nomás. Voy a pedirle a Rodrigo que lo haga primero, si te parece, Rodrigo, y eso por la simple razón que después de Eric yo creo que es más natural ir respondiendo a todas las consultas de los municipios y del gobierno regional. Muchas Rodrigo. gracias Luis. Muy buenos días a todos y a todos. Un gusto compartir con ustedes como siempre. Quiero partir además de agradecer el espacio de conversación con tomadores de decisiones de la región de Ñuble. Celebrar también el grado de avance que tiene el proyecto en la región por varias razones, la verdad. Entre otras tantas, porque, tal como se dijo en las presentaciones iniciales, nos permite ir vislumbrando desde ya todo lo que les habíamos mostrado en diapositivas en las actividades que hicimos a finales del año pasado, cuando empezamos a presentar este programa. Nos permite mostrarles ya de manera más concreta en qué se plasma y cuáles son las potencialidades que tiene esta aplicación. En términos no solo que es un sistema de georreferenciación, como ya se habrán podido dar cuenta, sino que también es un sistema de análisis y también de simulaciones, de hecho, que es parte de lo que Luis mencionó bien en algún momento en cuanto a lo que se está desarrollando en el marco del componente de la plataforma del programa. Dicho eso, quisiera poner en contexto el caso especial que presenta la región de Ñuble en cuanto a los orígenes que dieron justificación a la creación de la región en su momento, como ustedes recordarán.
Cuando la Universidad de Concepción realiza el estudio de caracterización de la provincia en ese entonces, uno de los fundamentos que se dio, muy promovido en su momento por lo que era el Comité de Ñuble de la región, como muchos de ustedes conocerán, tenía que ver con el exceso de la concentración de la inversión en el Gran Concepción, con la situación de rezago en que en general se encontraba la provincia completa, en términos relativos, y en particular algunas zonas de ellas, como lo que es actualmente la zona de Vitá. Y así una serie de desequilibrios territoriales que no permitían un desarrollo, como es la famosa frase, armónico y equilibrado del conjunto del territorio de la región. Cuando se hace el estudio y se hace la caracterización en su momento, se pudo ver por escrito cosas que ya se sabían en realidad, como por ejemplo que había muy pocas comunas que tenían posibilidades o capacidades para poder presentar proyectos de manera exitosa a los fondos de financiamiento regional, como era Chillán, como era Coihueco y otras 2 o 3 más de las 21. Muy pocas en relación al total realmente, y otras tantas que no habían presentado nada hace un rato largo. Entonces claramente hay una cuestión de expresión comunal en términos de capacidades que también se recogió en ese momento. Todo eso, en el marco de lo que fue el proceso de la instalación, nos hizo ver la necesidad de que una de las cuestiones centrales en términos de prácticas de la acción del gobierno regional tenía que ver con superar algunos de los problemas que no son propios de la región, de la antigua región del Biobío, sino que son propios de lamentablemente todas las regiones del país, que tenía que ver con que, en definitiva, la acción de inversión pública regional no estaba siendo necesariamente contracíclica, entre comillas, en relación a promover iniciativas de inversión que contrarrestaran el exceso de la concentración de la inversión pública y privada en las grandes ciudades, derivando con ello una serie de efectos que, desde el punto de vista del uso equilibrado del territorio, sin duda que no son deseables. Y creo que los indicadores que bien nos mostraba Luis en su presentación reflejan bastante de eso, en términos socioeconómicos, en términos de seguridad, entre otros tantos. Vemos que hay una excesiva, la situación relativamente mala o menos positiva de Chillán versus el resto de las comunas de la región, muestra una serie de efectos no deseados que ha tenido el exceso de la concentración de la población en la conurbación, en definitiva, Chillán Viejo, si ustedes quieren. Y claramente ahí hay un rol especial del gobierno regional en cuanto a introducir nuevas prácticas que permitan que la inversión pública genere procesos virtuosos de desarrollo de otras zonas de la región. Y aquí me refiero no solo a rezagos, no solo a la provincia de Litata. El trabajo a escala mesoterritorial que puede realizar el gobierno regional puede trascender con creces a eso. Hay experiencias de gobiernos regionales, como el de los lagos, por ejemplo, entre otros, en donde ellos han definido criterios para distribuir de manera más armónica los presupuestos de la región a nivel provincial, por ejemplo. La región venía de antes de un ejercicio que se hizo en gobiernos regionales anteriores, donde se habían trabajado territorios de planificación, muy de la mano de lo que era la cooperación alemana. Estoy hablando del primer periodo del intendente Toá, por si hay alguno que ustedes que lo recuerden. Entonces, hay una posibilidad de realizar planificación mesoterritorial en donde este tipo de indicadores es de gran utilidad para focalizar intervenciones que generen estos círculos virtuosos que les mencionaba. Sin duda que la inversión sectorial y la inversión privada en especial son especialmente relevantes para plasmar eso en lo concreto. Pero en términos de rol detonante, insisto, en el punto, el gobierno regional tiene una posibilidad y una oportunidad. En ese sentido, quisiera también destacar la utilidad que tiene la herramienta para abordar una cuestión que es de creciente importancia y que es lo de la participación ciudadana.
No solo en términos de que la gente se involucre en los asuntos públicos, que es algo que es de por sí no solo necesario, sino que también fundamental en términos de nuestro rol de ciudadanos, sino que también tiene que ver con una cuestión de corresponsabilidad en la toma de decisiones que se toman, que se adopten. Y me refiero con eso, entre otras cosas, a algo que se discutió bastante en el ejercicio de formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo, que es que la estrategia implica una apuesta. Implica que hay cosas que se van a hacer y otras cosas que no se van a hacer. Porque los recursos son finitos, como ustedes saben. Y eso tiene que haber claridad de por qué se va a hacer algo y por qué no. Y en eso, el término de fundamentos técnicos para apoyar esa toma de decisión, esto puede ser una gran herramienta. Aprovecho eso para comentar otro punto que me parece especialmente relevante para estos efectos, que es no perder de vista que esto es una herramienta. Junto con otras más que el gobierno regional tiene para adoptar decisiones que siempre son políticas. Y no tiene nada de malo que eso sea así en realidad. Una toma de decisión política no quiere decir que no tenga un fundamento técnico potente que la vale. Y en ese sentido hay otra oportunidad que tiene el gobierno regional de mejorar la calidad de la política pública regional. Cuestión que en la perspectiva de la consolidación y la profundización del proceso de descentralización, a mi juicio es crítica. Demostrar que desde las regiones, desde los niveles nacionales en general, se hace bien. Se hace bien la acción pública. Se hace de manera responsable, se hace de manera planificada, y por lo tanto tiene sentido total profundizar y consolidar el proceso de descentralización en el que estamos inmersos. Es sumamente importante en ese sentido demostrar con hechos que esto tiene sentido, que esto vale la pena, sobre todo para aquellos que son detractores de la descentralización, que los hay. No aparecen tanto en el diario quizás, tanto como los que son partidarios, pero existen. Créanos que existen. Sino que lo digan los procesos de discusión que se dan en el Congreso sobre estas materias. Termino planteando dos temas. Uno, que tiene que ver con la cohesión territorial. Uno de los objetivos centrales derivados de lo que mencionaba tiene que ver, a mi juicio, con que la política regional, la política de desarrollo regional debería abordar a través de intervenciones a escala mesoterritorial la cohesión territorial. Integrar a todos los territorios a procesos virtuosos de desarrollo. No solitatas, no insisto mucho en eso, porque pareciera que solo se circunscrito a eso el tratamiento especial y no tiene por qué ser así necesariamente. Y así contrarrestar una serie de fenómenos que no son deseables, como lo que tiene que ver con el cada vez mayor concentración de la población en la conurbación, que no tienen necesariamente condiciones adecuadas de vida en la periferia. Estoy hablando de carencias básicas de servicios, por ejemplo. Y lo otro tiene que ver también con maximizar el potencial productivo de la región. Para lo cual, creo que el gobierno regional ya tiene un insumo muy importante, que fue la asesoría que el Banco Mundial realizó hace un par de años. En donde, a mi juicio, entregó las bases de lo que es la política, lo que debiera ser la política regional de desarrollo productivo. Hace un análisis del potencial de los sectores productivos, hace un análisis de dónde hay que hincar el diente, por decirlo de manera bien simple desde el punto de vista de acción de política pública. Creo que en definitiva con todo esto el gobierno regional tiene una serie de herramientas para tomar decisiones simplemente, digo simplemente entre comillas, porque en realidad no es tan simple. Hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción y creo que no hay más tiempo que perder en ese sentido. Hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer a partir de estos datos. Así que, y en eso, por cierto, nosotros desde Subdere vamos a estar apoyándolo en todo lo que nos sea posible y en todo lo que el gobierno regional nos pida también. Eso por mi parte. Muchas gracias, Luis. Justo, vi la tarjeta. Sí, gracias. Esa es mi pantalla que me toca mostrar como malo acá. Gracias por tus palabras, Rodrigo, muy amable. Eric, tienes que desmutearte. Gracias. Bueno, primero que todo, creo que es como complejo tratar de abordar en un tiempo tan acotado los diferentes resultados de los que nos presentan el día de hoy.
pero es importante recalcar que existirá una instancia en donde vamos a tener la oportunidad de profundizar y bajar a niveles comunales y de barrio lo que se nos presentó. En rasgos generales, una de las temáticas centrales en el ejercicio de la planificación del territorio en el ámbito de la función pública es cómo a través de la generación de políticas, de planes, de instrumentos, de planificación y gestión territorial, hacemos frente a las desigualdades y desequilibrios territoriales en nuestro espacio regional. En ese sentido, uno de los mayores desafíos en el contexto de descentralización que estamos viviendo el día de hoy es cómo dotamos de mayores y mejores herramientas para una correcta toma de decisiones en materia de inversión pública. Al respecto, creo que el indicador de bienestar territorial es una herramienta que permite detectar espacialmente, ya que trabaja información a nivel de manzana en la zona urbana y a nivel de distritos censales en los sectores rurales, las brechas en diferentes materias que nos permiten, a través de información empírica, a través de información fidedigna y a través de información que se puede ir retroalimentando con los gobiernos comunales, la generación de escenarios favorables o no a partir de la exploración y simulación de carteras de proyectos. Sin lugar a dudas, lo que se nos entrega como información inicial es muy valiosa, la cual se puede ir robusteciendo en diferentes instancias de planificación a través de la inclusión de otras materias que sean de interés particular para nuestra región. En términos muy generales, la distribución de la población en Ñuble sigue las mismas tendencias a nivel mundial y nacional, donde se muestra una trayectoria de crecimiento en la zona urbana, las cuales concentran la mayor cantidad de equipamiento y acceso a servicios. Este crecimiento, si no está provisto de regulación, si no está provisto de planificación, provoca importantes consecuencias, las cuales se ven expresadas, por ejemplo, en el crecimiento explosivo que ha habido de las parcelaciones irregulares, como los loteos brujos, las subdivisiones familiares, los loteos mixtos, que no cuentan con acceso a servicios básicos y que afectan y reconfiguran tanto el espacio rural como el espacio urbano. En ese sentido, el indicador de bienestar territorial detecta a priori algunos espacios que son originalmente rurales, pero que se han ido extendiendo al urbano y que se presentan con un bajo índice de bienestar territorial. Otra de las cosas que me llamó la atención a lo rápido fue que uno de los atributos más relevantes, que fue decisivo en que nos convirtiéramos como región, sin lugar a dudas, fueron los elementos de identidad y patrimonio. ¿Y qué nos muestra el indicador respecto al acceso a infraestructura cultural? Que 18 de las 21 comunas están bajo el promedio en la materia. En parte, esto se entiende por la baja inversión y porque han existido otras prioridades. Sin embargo, esta y otras materias debiesen ser objeto de análisis y ponerse en el foco, ya que son parte de nuestro objetivo y lineamiento estratégico de la Estrategia Regional de Desarrollo. Parte de las problemáticas que se evidencian en materia de planificación están las deficiencias respecto a una visión integral del territorio que sustenten modelos de desarrollo con equidad, con sustentabilidad y con participación, como muy bien lo mencionaba Rodrigo Candia, así como definir inversiones priorizadas para maximizar la eficacia y el impacto social de la inversión pública. Parte de estos elementos son los que pretendemos abordar al corto plazo en la elaboración de nuestro Plan Regional de Ordenamiento Territorial, una vez que ya se tramita a nivel nacional en las diferentes instancias en las que se encuentra el día de hoy. En ese sentido, y para ir concluyendo y dar paso a las preguntas, uno de los principales aportes de este proyecto es posibilitar a los tomadores de decisión el elaborar sus planes de inversión comunal, intercomunal y regional con información objetiva, con una metodología determinada, utilizando como soporte una plataforma web. Esto gracias a la visualización de actuales déficits, como se mostró anteriormente, como lo mostró Luis, por ejemplo, en materia de accesibilidad a áreas verdes, y cómo a partir de la generación de proyectos se modelan y o disminuyen dichos déficits. También creo que es muy importante avanzar en las plataformas de gestión territorial colaborativas y en línea. Los visores territoriales que aquí presentan son de gran valor para la generación de políticas públicas. En este sentido, y para terminar, esta plataforma y que se propicie el compartir de datos, el compartir información a escala regional, a escala comunal, a escala barrial, debiesen ser una aspiración concreta en nuestros sistemas públicos, y este indicador, el resultado que se nos presenta el día de hoy, es un importante inicio para el trabajo que se está desarrollando en la región de Ñuble. Eso sería por mi parte, Luis, para dar paso a las preguntas que ya veo que se han ido incorporando. Sí, muchas gracias, Eric. Y nuevamente
Gracias por tu entusiasmo y participación y a todo tu equipo. Vuelvo a agradecerle a todos los presentes. Tenemos, ¿hasta qué hora, Alejandra? Por lo menos hasta las 11, ¿no? Hasta las 11. Sí. Para conversar. Cualquier pregunta que tengan, ya Miguel Pino, ¿cómo estás, Miguel? Gracias por tu comentario. Hizo una pregunta que me parece central. Voy a aprovechar de responder, de comentarla, más que responderla. No es mi afán responder, ¿no es cierto?, como dar solución, sino que yo creo que ir generando la conversación. Específicamente, nosotros desde hace mucho tiempo, Miguel, no hemos querido establecer los benchmarks, porque a ver, creemos que, y sobre todo ahora, creemos que los benchmarks, ¿no es cierto?, los estándares, tienen que ser establecidos dentro de una cultura de cómo las personas habitan su territorio. Y esa cultura es a lo menos la región. Por ende, que uno diga en el IBT, miren, tiene que haber tal, ¿no es cierto?, accesibilidad a metros cuadrados de áreas verdes, entre que se proponga en un ámbito rural de Ñuble a proponerlo, por ejemplo, en una región que estamos comenzando a trabajar ahora, Arica y Parinacota, la cultura es tan distinta, la geografía es tan diversa que es casi imposible pensar en un estándar de ese tipo. Pero sí, y dicho sea de paso también, ¿no es cierto?, famosos estándares como quien yo lo veo en múltiples congresos, conferencias y seminarios como los 9 metros cuadrados por habitante de la OMS, un estándar que no existe, ni siquiera está en un informe. Pero sí existen, por ejemplo, el gobierno británico hace mucho tiempo viene elaborando una cantidad de sugerencias de accesibilidad a áreas verdes de acuerdo al tamaño de las áreas verdes, pero eso es de acuerdo a la cultura británica, ¿no?, de acuerdo a su clima, etc. Es muy difícil llevarlas y traducirlas a nuestra manera de habitar. Conversando este tema de áreas verdes, por ejemplo, en Coyhaique, priorizan mucho más la accesibilidad a áreas silvestres que tienen en sus entornos naturales directamente. Entonces, yo creo que lo que posibilita el IBT Ñuble es específicamente mirar y ver, bueno, cuál es el desafío que tenemos en términos de desigualdades, ¿no es cierto? Las diferencias territoriales que se dan en cada uno de los ámbitos, como la que mencionaba Eric de cultura, que yo también lo mencioné en la presentación, y a partir de eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué nos queremos, a qué nivel queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo cultural? Si nuestra estrategia de desarrollo regional tiene una identidad y un entitario y un abanico patrimonial tan grande, ¿cómo llevamos ese abanico específicamente a toda nuestra población, a todo el turismo de la región, a todos los niños, etcétera, para que vivan y crezcan y se formen en esa cultura y en esa identidad? ¿Y dónde tienen que estar localizados? ¿Y cuántos debieran ser? Y así uno puede partir, por ejemplo, con una comuna estableciendo un proyecto y viendo viendo, ¿no es cierto?, gradualmente cómo se va generando ese nuevo benchmark que tú mencionas y eventualmente llevarlo al resto de la región. O mirar otras regiones que han tenido una actividad o una inversión mucho más potente en términos de accesibilidad cultural. No voy a decir cualquiera por ahora, por ejemplo, la comuna de Valparaíso. Bueno, ver cuál es esa accesibilidad, ese indicador que tienen ahí y simular cómo sería ese indicador en la región de Ñuble. Entonces son todos esos ejercicios de poder conversar cuál va a ser nuestro desafío y cuáles van a ser los distintos niveles a los cuales queremos llegar, es que la herramienta te permite. El benchmark está en nuestra conversación del día a día, en nuestra conversación de la cultura propia de la región, en el desarrollo propio de ella. No hay un benchmark distinto al que todos los habitantes de Ñuble quieran establecer y quieran desarrollar. Esa es mi meta. Ahora, mi mensaje o mi conversación en ese sentido. Sí, y aquí voy terminando el comentario a propósito de lo que preguntaba Miguel, y veo que hay preguntas que se están ahí abultando y personas que piden la palabra, me alegra muchísimo. Otra cosa son los mínimos requeridos, ¿no es cierto? Que no hay que confundirlo con los benchmarks. Es decir,
todos los estudiantes tienen matrículas disponibles a tanto tiempo de distancia. Si nuestros estudiantes tienen que entrar a enseñanza media, se tienen que trasladar de sus hogares e irse a vivir a otra ciudad, por ejemplo. Entonces esos son estándares más bien mínimos, ¿no? Que sí se pueden establecer también como benchmark. Y son muy importantes. Cuando ustedes dicen queremos una comuna con un desarrollo educacional para fortalecer nuestro desarrollo económico, que lo mencionaba Rodrigo, ustedes han puesto en su estrategia de desarrollo regional el hecho de tener establecimientos educacionales de alta calidad. ¿A dónde van a estar? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar distribuidos? Tienen que ser de alta calidad con la condición de que ningún niño tenga que irse de su hogar hasta los 17 años, ¿o no? Y eso tiene que ver con un impacto en el territorio, con un impacto como yo decido la infraestructura y a dónde yo la coloco. Y el IBT Ñuble puede medir eso. Lo puede medir como un posible escenario de desarrollo y qué es lo que involucra y cuántos hay que colocar y cuántas matrículas tienen que tener, etcétera, etcétera. Hay mucha más materia en eso, por eso encontré brillante la pregunta, Miguel, pero voy a seguir adelante, podemos volver de nuevo al punto. Don Javier Ávila me pidió la palabra y después voy a pasar a otra pregunta de N. Anabalón, que no sé cuál es el nombre, me disculpan. Javier, adelante, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días a todos. Espero ser muy breve. Como señaló, soy consejero regional en nuestra región. Primero, destacar el esfuerzo y el valor que tiene este instrumento, sobre todo en Ñuble, que estamos, digámoslo de alguna manera, construyéndolo como región. Hace muy poco con estrategia regional, estamos empezando a trabajar en la estrategia regional de innovación, estamos pensando en el PROT, como bien decía Eric. En fin, este es una herramienta que también creo que debemos tener presente en nuestro trabajo. Quizás me sirva el hecho de haber sido core en la condición de provincia de Ñuble en Biobío y serlo ahora como región de Ñuble. Y Rodrigo Candia hizo mención a una situación que se da, no solo ese afán centralista de quienes están siempre poniendo el freno a la descentralización, sino que una realidad que se nos presenta en las regiones y que es el centralismo intrarregional. Y eso se da muy potentemente, o se dio en Biobío, fuimos testigos de ello, y es el riesgo que tenemos también en Ñuble. Y eso quiero señalar que, por una parte, este instrumento que ustedes nos presentan probablemente sea muy importante tenerlo a la vista para que sea efectivamente un freno a esa tendencia, pero tengo la impresión que fundamentalmente es una herramienta que los sectores deben tener presente. Y voy a explicar por qué. Porque finalmente el rol del gobierno regional con sus recursos es bastante más complejo el poder tener presente este instrumento. Quizás si se lograra una potente utilización a nivel de comunas podría tener un efecto. Y en esto una claridad de alerta que es una realidad que quizás la Subdere debería darse el trabajo a analizar un poco más en profundidad. ¿Cuál es nuestro drama? ¿Cuál es la razón del centralismo dentro de la región? No es solamente que la decisión política está asociada a la destinación de los recursos donde hay más población. Es decir, hablando en buen castellano, a una autoridad política le interesará lucirse en una comuna grande como Chillán, que tiene muchos habitantes, y probablemente se omitirá en San Fabián de Alico o Copquecura. Entonces, ¿a quiénes tenemos para defender a esas comunas pequeñas? A su municipio. Y allí tenemos entonces el drama que vivimos en los gobiernos regionales. Por una parte, el gobierno regional tiene la presión de ejecutar un presupuesto, y la ejecución de un presupuesto está asociada a la implementación de los proyectos que presentan los municipios. Y son los municipios grandes aquellos que logran con mayor prontitud la presentación de proyectos importantes en envergadura económica y de impacto que las comunas chicas.
son los equipos municipales potentes los que pueden resolver prontamente las observaciones y tener un RF más pronto que un municipio pequeño que hace un gran esfuerzo con 1 o 2 profesionales para poder tener un proyecto en condiciones de aspirar al financiamiento. Claro ejemplo, Alcantarillado San Fabián de Alico. Muchos años ahí, y no es porque no haya preocupación de su municipio o de sus pocos profesionales, es porque en los municipios no tenemos todas las capacidades necesarias para resolver técnicamente situaciones como esta. Entonces, yo sé que existen las acciones concurrentes, pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá. Algo hay que inventar para que los municipios pequeños o de menores capacidades profesionales, no que no tengan capacidades subprofesionales, sino que menor dotación profesional, puedan entonces, comillas, disputar esos recursos regionales y en la práctica lograr que estos indicadores verdaderamente nos permitan ir cerrando brechas, por así decirlo. Entonces, termino el comentario primero reconociendo que esta es una nueva herramienta y muy, muy potente, que espero que los municipios puedan usarla también, no solo el gobierno regional. Y como digo, si queremos partir como región con un claro interés de que no prospere el centralismo intrarregional, tenemos que potenciar a nuestros municipios. Y esta puede ser una herramienta que nos ayude. Eso, don Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, que lo felicito desde ya por su trabajo como core y haber pasado, ¿no es cierto?, de la región de Biobío a la región de Ñuble. Me parece un testimonio formidable. Creo que lo que dices, si me permite tutear, lo que dices me parece, o sea, de las cosas centrales, ¿no es cierto? Nosotros viajamos por todo Chile, más allá que estemos en Santiago, a mí no me importa mucho, me importa mucho el país y cada una de las regiones, y tuvimos un trabajo muy intenso, por ejemplo, en la región de Magallanes, con Cristina Cáceres de mi equipo que está acá, y pasa lo mismo, ¿no es cierto? Quejas permanentes y muy legítimas de la gente en Puerto Williams, Tierra del Fuego, era el centralismo Punta Arenas. El centralismo dentro de la región es no quiero decir amenaza, pero es una realidad, ¿no es cierto?, en múltiples regiones, en la misma región metropolitana también. Y yo creo que en este caso, tal como presentaba las características de la región de Ñuble, que ustedes las conocen mucho más que nosotros, y tomando tus palabras, Javier, yo creo que la región de Ñuble tiene una oportunidad única de ser de las primeras, si es que no la primera región que en realidad tiene una planificación activa para un territorio no centralizado dentro de su región. Yo lo veo así. Esto es una oportunidad única porque ya hay en su base, ¿no es cierto?, una condición desagregada en el territorio, distribuida en el territorio, que de aquí en adelante, siendo muy conscientes de esa realidad, pueden ustedes colocar como testimonio a nivel del país y obviamente para beneficio de la calidad de vida y la convivencia de las personas en Ñuble, esta condición, ¿no es cierto?, que vivir en lo rural no es vulnerabilidad, no es periferización, que es algo que ha estado muy incrustado en nuestro desarrollo cultural, y que podemos vivir en lo rural con excelente calidad. Y la condición territorial, las dimensiones geográficas de Ñuble, yo creo que dan una tremenda oportunidad en ese sentido. Y claro, creo que este tipo de indicadores, cuando uno lo coloca en los sistemas de calificaciones de los proyectos, entonces los proyectos que se benefician no son solamente los que llegan por ventanilla, como tú bien explicaste, por las capacidades de los equipos municipales, sino que tienen prioridades en relación a esta condición de diversidad que ya ustedes lo manifiestan en su estrategia de desarrollo regional. A mí me parece absolutamente central, Javier, y vamos a estar muy presentes en la comuna, tal como lo dijo, en la región y en sus comunas, tal como lo dijo Felipe Petit, y yo creo que ese es un tremendo desafío indirecto en el cual nos interesa mucho aportar, muchísimo. Lo encuentro una relevancia enorme porque estamos hablando de la calidad de vida de muchas personas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la calidad de vida de muchas personas en su realidad rural y que para tener una mejor calidad de vida
lo que queremos es que no estén forzados a una migración, no estén forzados a un cambio en ese sentido, ¿no es cierto? Un cambio, me tengo que ir a la ciudad, ¿no? Porque eso es un desarrollo con mucho dolor, con sacrificio, con dejar atrás tradiciones familiares, etc. Así que me parece una oportunidad única para Ñuble, y una lección que usted le puede dar a Chile impresionante en ese sentido. Nelson Anabalón, perdón, me preguntaba si se podía discernir en los indicadores entre ámbitos rural y urbano. Sí se puede, Nelson, se va a poder en la plataforma, y voy a aprovechar de mostrarla acá, la plataforma del IBT Ñuble. Como les dije antes, es una plataforma que está en preparación. Esto es algo totalmente, ni siquiera salió del horno, está dentro del horno. Literalmente, no es exageración mía. Nuestros equipos técnicos están trabajando. Aquí, como ven, y obviamente el aspecto gráfico va a cambiar también. Esto es la maqueta con la que trabajamos. En este minuto hay equipos técnicos del área de TI y programadores trabajando en esto, así que están continuamente mejorándolo. Y aquí tenemos la región de Ñuble, estamos viendo toda la región, y yo puedo ver, por ejemplo, en el caso tuyo, Nelson, no me acuerdo si era en la Municipalidad de Chillán, ¿no es cierto, Nelson? Sí, perfecto. Por ejemplo, la Municipalidad de Chillán, aquí estamos viendo estoy corriendo el riesgo de que esto no cargue online, esto está en vivo, así que por favor ténganme paciencia y piedad. Porque la ley de Murphy, como se conoce, es terrible, pero tenemos que esto debería cargarse ya con la dimensión de accesibilidad ambiental, socioeconómica y seguridad en Chillán. Aquí ya hay una carga del mapa que se está viendo. Voy a apagar mi cámara a ver si tengo un poquito mejor de velocidad de carga. Pero aquí debería cargarse el mapa, y en este mapa donde estamos viendo todas las dimensiones, el IBT total, ¿no es cierto? Es un mapa que me permite hacer un zoom, y aquí estoy entrando en Chillán mismo de una manera más directa. Entonces yo voy a poder discernir las manzanas urbanas, va a haber un filtro, no está puesto en este minuto, pero va a haber un filtro como tal. Por ejemplo, si después me voy al indicador de accesibilidad, ¿no es cierto? Y aquí estoy cargando nuevamente. Ténganme un poquito de paciencia al respecto. Aquí me va a aparecer la posibilidad de ir activando los distintos indicadores de accesibilidad que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Si hago un acercamiento más grande, vamos a ver también cómo esto se condice con el nivel de manzanas. Mientras esto carga, esperando que cargue, también vamos a tener rango, es decir, tenemos un valor del indicador de la región que era 0,68, 0,63. Chillán tiene un indicador, la comuna, de 0,48, es decir, más bajo que toda la región. Y aquí podemos ir viendo, ¿no es cierto?, el indicador, qué manzanas están más bajo que el promedio, que era 0,63, y puedo poner ese rango y me aparecerían aquí esas manzanas. Como también rango de población, ¿no es cierto? Justo lo que hablaba el concejal Javier, acerca de las densidades de manzana. Entonces aquí puedo discernir población más allá, no solamente lo que tú mencionabas, manzanas urbanas o entidades rurales, sino que también puedo discernir densidad de población. No me está cargando, parece esto, así que voy a salirme un ratito, pero aquí ya tengo cargado los factores de Chillán, las poblaciones que están, la superficie, los distintos rangos de accesibilidad, tengo el ambiental, el socioeconómico, y todos ellos también deberían tener eventualmente su carga específica, ¿no? Voy a ver perdón, el ambiental, vamos a ver si me funciona acá, voy a hacer el último intento. Parece que sí me está cargando. Denme un segundo, perdonen. Bueno, no. Pero aquí debería, ahí ya me está cargando, ¿no es cierto? Tengo todo el mapa de Chillán Centro. Me puedo alejar. Y aquí ya están cargadas las áreas verdes, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es las manzanas por área verde, es decir, a más verde,
las personas que viven en esa manzana tienen accesibilidad a áreas verdes. Si quiero mostrar la capa de áreas verdes, la activo acá y esa debería aparecer si tuviera un internet correctamente cargado en mi Wi-Fi, me debería aparecer. Entonces, si yo quiero bajar el indicador, por ejemplo, de áreas verdes, me va a mostrar esas manzanas que tienen peor accesibilidad a áreas verdes, y ahí lo puedo mejorar, ¿no es cierto? Si quiero ver a dónde está el área verde por las manzanas con mayor densidad, lo puedo ver también. Este es el tipo de interacción al cual ustedes van a estar, van a poder tener acceso. Voy a ver uno más, equipamiento deportivo. Voy a borrar esto, a ver si me aparece. Estoy abusando yo de mi suerte, ¿eh? Ahora. Mi equipo me dice que sí, me manda mensajes que por favor deje hacer estas cosas. Aquí está el equipamiento deporte, a más azul quiere decir que hay más accesibilidad a equipamiento deportivo. Los puntos de los equipamientos deberían aparecer y uno podría identificar cada punto que es lo que es. No me están apareciendo ahora por mi Wi-Fi, ¿no? Volviendo arriba, me puedo ir a toda la región. Voy a aprovechar nada más que de ver toda la región nuevamente. Y aquí me aparece toda la región, las mismas cartografías que ya estábamos mostrando, pero lo estoy viendo en cuanto a equipamiento deportivo, nada más que deportivo, ¿no es cierto? Vemos una gran cantidad de equipamiento deportivo entre San Javier, Chillán, Chillán Viejo, otro más equipamiento deportivo en esta zona, y todo el gris es de indicadores bajos de equipamiento deportivo, ¿no es cierto? En el mundo rural podríamos dar mucho más equipamiento deportivo al mundo rural en ese sentido. Voy a dejar de compartir ahora. Eventualmente nosotros les vamos a dar acceso a toda esta base de datos a través de la plataforma de este factor de disposición, pero ahí era para mostrarte un poco, Nelson, lo que va a estar disponible. Y se va a poder hacer ese filtro en urbano rural, que es lo que tú me preguntabas. Carlos Mori me pregunta, ¿cómo se incorpora la opinión de los presidentes de la Junta de Vecinos como representante de cada unidad vecinal? Eso lo vamos a hacer, Carlos, muy buena pregunta también, a través de los procesos de participación, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú estás trabajando en una decisión de proyectos, de iniciativas o de inversión en el territorio, hay varias maneras de trabajar con el IBT Ñuble. Nosotros hemos usado unas cuantas y se las vamos a transferir también, y vamos a hacer ejercicios de trabajo con ustedes, en los cuales uno muestra diagnósticos como los que hemos visto ahora, los resultados, pero también uno va de acuerdo a sus resultados y las iniciativas que levanta de los distintos actores claves como los presidentes de juntas de vecinos. Uno dice, bueno, una prioridad, por ejemplo, lo que veíamos recién, el equipamiento deportivo, ¿no es cierto? Y ahí hace análisis mucho más cercano. Equipamiento deportivo para quién, quiénes son los niños. Los niños además tienen altas tasas de obesidad. A dónde viven los niños, y ahí uno arma finalmente escenarios de cuáles equipamientos tendrían mayor alcance, mayor accesibilidad para aquellos niños, ¿no es cierto? Equipamientos deportivos cerca de los colegios, por ejemplo, de los liceos de alto rendimiento que ustedes están planificando, podría ser una alternativa. Entonces, es en esa conversación que uno incorpora esto. Esa es una manera, que es a través de cómo uno decide priorizar proyectos de inversión. La otra manera es específicamente a través de cuando se instale el laboratorio de implementación regional, ir dando pesos relativos, ¿no es cierto? Dar más importancia, por ejemplo, al equipamiento deportivo que lo que es la accesibilidad a áreas verdes. Por ejemplo, ciertas comunas van a decir, para nosotros equipamiento deportivo cultural son altamente prioritarios, y esa prioridad es respaldada, ¿no es cierto?, con la participación de los presidentes de juntas de vecinos, más otro sinnúmero de actores claves de la comuna. Esa otra manera de hacerlo, y la plataforma va a permitir, no lo tenemos por ahora, hacer una priorización, es decir, ponerle más, ahora están todos parejos, ¿no es cierto?, ponerle más prioridad a esos indicadores. Es decir, el resultado de esos indicadores va a tener un peso mayor en cuanto al resultado final del IBT de la región, el IBT Ñuble. Y eso va a ser propio del IBT Ñuble. Si lo queremos comparar después al resto de Chile, uno mira los resultados, pero solamente con
el ponderador equivalente para todo, y así lo puede comparar con la región, la ruralidad de la región de O'Higgins, la ruralidad de la región de los ríos, etcétera, o la de la Biobío o la Araucanía, ¿no? O lo que uno quiera. Entonces, es un IVT Ñuble que permite incorporar la identidad, la priorización de nuestros vecinos, de nuestros representantes de vecinos. Podemos generar esos pesos más importantes, más relevantes de acuerdo a nuestra cultura, los desafíos, lo que queremos hacer. Pero a su vez también yo tengo la otra métrica equivalente que me puedo comparar al resto del país. A eso nos referíamos en la presentación con la plasticidad del indicador. Después, tengo otra consulta que es, no es consulta, es mi equipo que me dice que ya estamos a tiempo, que estoy chachareando de sobra. Ya. Eso. Nada, yo creo que me toca cerrar en un minuto Sí. para darle la palabra a Alejandra. Primero que nada, agradecerle las preguntas, agradecerle que ustedes hayan participado acá. Yo los veo ahí en la pega, en el trabajo, todos en temas de pandemia, además doblemente o triplemente difícil en todas las condiciones que estamos. Así que desde ya muchas gracias. Espero haber respondido gran parte de las consultas. Me queda una de Fabiola. Después yo te la puedo responder, Fabiola, vía email a través de Alejandra. Tenemos que ir cerrando la reunión por el compromiso de agenda de cada uno de ustedes. Así que, pero es una pregunta, la de Fabiola, que hemos tenido también experiencia y podemos transmitirles varias cosas y obviamente les responderemos con copia a todos. Muchas gracias, va a estar a disposición de ustedes esta presentación, como también todo el material para las subsiguientes actividades, y los entusiasmo a participar y estar activos en esta última fase, la fase 4 de la medición del IVT. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Le dejé un link en el chat, si es que para registrar la participación, pero también esto es muy importante porque las personas que me manden su correo por ahí, yo voy a poder enviarles la presentación que mostró Lucho, y también poder quedar en contacto para futuras instancias, como mencionó Luis, de los laboratorios, el siguiente componente y otras actividades. Así que todo el que quiera, por favor, registrarse en el link que mandé recién nuevamente para poder tener sus correos y responderle. Bueno, eso es todo. Nuevamente, muchas gracias por su participación, las preguntas, comentarios. Agradecemos a la Subdere, a Rodrigo, a Felipe, también agradecemos al gobierno regional, sobre todo al intendente de la región y a Eric por sus comentarios. Y bueno, estamos en contacto, esto está recién partiendo, esperamos poder verlos en otras instancias. Que todos y todas tengan un muy buen día. Muy buenos días, cuídense Buen día mucho a todos. todos, todas. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias por la experiencia. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.